la sugerencia con vista humana. Ahí también busqué un título, a ver cómo ponerle un título a los días de hoy. Y a veces el hombre y nosotros, esto es como meditación, a veces hacemos sugerencias a cómo hacer las cosas para Dios y a veces hacemos sugerencias mirando con vista humana. Y a veces ahí hay riesgo también de equivocarse, riesgo de no hacer lo correcto, de hacer cosas que tengan consecuencias que no estamos considerando. Eh, Hermano, es que yo creo que se ve más bonito si hacemos esto, es que yo creo que más agradable si hacemos todo otro, es que yo creo que debiésemos, como no hay ninguno de los involucrados en esta reunión, lo voy a nombrar, además esto fue hace muchos años, gracias a Dios, no lo he vuelto a escuchar, pero una vez, me acuerdo, por largo tiempo se estuvo debatiendo en la iglesia, con los hermanos que nos reuníamos, si el pan de la cena tenía que ser trozado o partido. Cacha, ¿verdad? Entonces, ¿a qué iba? Que habían hermanos que para prepararlo lo partían y lo hacían con la mano. Otros decían, no, es que tiene que ser partido con un cuchillo, porque una cosa es destrozarlo y otra cosa es trozarlo. Entonces, hermano, ustedes se pueden reír todo lo que quieran, pero lo que le estoy diciendo es verdad, yo no estoy inventando. Eso ocurrió. Si no, papá, ¿fue así o no? No me dejé de mentiroso, gracias, dijo que sí. Ya, no me dejó de mentiroso, mi papá estaba ahí, estábamos. No sé, mi hermano, a lo mejor era más chico, no sé si se acuerdan, pero eso pasó, eso ocurrió. Entonces, y estoy hablando que no fue una conversación de una vez, fue una conversación de varias veces. Entonces, ¿a qué voy? A veces el hombre quiere hacer sugerencias a cómo hacer las cosas de Dios y ve, pero el hombre no es capaz de ver con la sabiduría de Dios. El hombre no es capaz porque somos humanos. Entonces solamente podemos ver con vista humana y la vista humana es limitada. La vista humana trata de agradarse a sus ojos sin poder dimensionar correctamente si eso agrada a Dios. Y aquí en Génesis 16, ustedes ya saben para dónde voy, ¿no? La sugerencia con vista humana, en donde ahí usted ponga el diálogo, ¿no? A esa escena, ¿no? Y esa velita a lo mejor está representando, te entrego a mi esclava. Vamos a Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿De dónde sacó esa sierva egipcia? Recuerden que Abraham, cuando llegó por primera vez a Canaán, después hubo hambre y tuvo que ir a Egipto para buscar comida. Y después de ahí salió y volvió a Canaán. Por lo tanto, muy probablemente de ahí se trajo también a la sierva egipcia. Además, recuerden que fue expulsado en realidad de Egipto por haber mentido y no haber declarado de que Sarai era su mujer y haber dicho que era su hermana. Una mentira a media o una verdad a media. Entonces, cuando lo expulsan, le dan todo lo que tenía porque el faraón no quería meterse nada con Abraham, le dice, llévate todo. Y probablemente esta esclava egipcia fue parte de lo que le dieron para que se retiraran de Egipto. Entonces, se llamaba Agar, por eso venía de Egipto, ¿ok? Una esclava egipcia. Versículo 2 ahora, dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y aquí viene la sugerencia humana, con los ojos humanos. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y fíjense la forma, ¿no? en que lo dice, ¿no? Veamos el versículo 2 acá en la versión Dios habla hoy, dice, entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Entonces, la cultura y la forma de ver el sexo, la procreación y la necesidad de la reproducción es algo que, hermano, está a millones, no millones, miles de años lejos de cómo lo pensamos nosotros hoy en día. Entonces, estos versículos, la verdad, nos cuesta comprenderlos si lo queremos mirar con los valores morales de nosotros hoy en día. Ya es más difícil. Por otro lado, recuerden que Abraham venía de Ur, ya con su mujer Sarai, venían desde Ur de los caldeos, desde pueblos paganos. Entonces probablemente esto no era tan mal visto o probablemente esto no era algo tan extraño dentro del mundo pagano. Por otro lado, a quien ofrece es una esclava egipcia. Probablemente para ella tampoco no era algo
de que siendo la esclava la ocuparan sexualmente también. O sea, y eso no solamente en esos tiempos, eso ocurrió hasta hace no muchos años, o probablemente hoy en día a lo mejor en algunos lugares todavía sigue existiendo, pero sabemos que la esclavitud y sobre todo ocupar a los esclavos para tener sexo con ellos era algo que ocurría, eh, y no hasta hace mucho tiempo. Entonces, Sarai, viendo también por otro lado que no tenía hijos, y dice, yo quiero tener hijos. Y como la esclava le pertenecía, ella ve como, bueno, puedo tener hijos a través de ella, y la ocupa como un instrumento para tener hijos. Ustedes me preguntaron, bueno, ¿y por qué Abraham aceptó? Por todo lo que les dije, Abraham también estaba metido en ese mundo, entre los Ur de los Caldeos, venía a Canaán viendo a las otras naciones, tenía conexión con Dios, pero también Abraham todavía no era un Abraham que nosotros podríamos decir que era intachable, también tenía sus cosas como humano. Recuerden que él había mentido cuando fue a Egipto diciendo que Sarai era su hermana y no habiendo declarado correctamente que era su mujer. Entonces, ¿qué pasó? Probablemente también en esa época este acto pudo haber sido algo también común, o pudo haber sido parte de la solución que buscaba la gente para tener descendencia. Recuerden que la descendencia y el tener hijos era algo sumamente importante, sobre todo después ya lo podemos ver en la historia de los judíos. O sea, las mujeres estériles llevaban una afrenta, y ser estéril no era bien visto, era muy mal visto ser estéril. Por eso les digo, hoy en día, nosotros si sabemos que alguien es estéril, ah, pucha, qué lástima, y te gustaría, no, yo estoy bien, qué sé yo, no sé, se mira distinto, ¿no? No se ve de la misma forma. Entonces, ¿qué dice? Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Ahora, si Sarai le rogó una, dos, tres veces, cuatro veces, 20 veces, no lo sé. Pero lo único que yo le puedo decir que es bíblico, si la mujer te manda a hacer algo, hay que hacerlo. Pero bueno, ¿viste? Ahí le dicen al Jeff, ¿viste? Entonces, versículo 3. Ojo, pero no estoy diciendo que se acuesten con otras mujeres, ya. No agarren papa por ahí, no, eso no tiene nada que ver, ya. Versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, aquí en la Nueva Internacional Internacional, y aquí en verde dice, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. ¿Después de cuánto tiempo? 10 años. Entonces, habíamos leído la promesa anterior, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevaba? Le dio la promesa antes de salir a Canaán. Ya llevaba viviendo 10 años en Canaán y no había tenido hijos. Seguía teniendo promesas, pero no tenía la herencia, no tenía los hijos. ¿Y qué ocurrió? Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva al cabo de 10 años que había habitado en la tierra de Canaán. Quiero que vean esta nueva versión internacional, que es lo que dice acá el versículo 3. Y tómenle atención a las palabras. Es importante para lo que viene más adelante después. Dice, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. ¿Cómo se la entregó? Como una mujer. Fíjense que esa versión dice eso, no dice como una concubina, no dice como una, no sé, arrendar un útero como podría ser hoy en día. No, le dice que se la entregó como mujer. Y lo mismo dice la versión Dios habla hoy, ¿no? Y dice, y se la dio como mujer a Abraham. Y hay algunos que podrían decir, bueno, Abraham entonces ¿cuántas mujeres tuvo? Les dejo eso ahí en el aire, porque eso más adelante toma una relevancia interesante. Bueno, versículo 4, Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Y fíjense la palabra que ocupa, ¿no? Su dueña. De ahí viene también el tema, y yo les digo, a lo mejor esto no era tan extraño para esa cultura, porque ella miraba a Sarai no como su jefa, como le diríamos nosotros hoy en día, no como el patrón o la patrona. No, la miraba como su dueña.
Entonces, fíjense, el sentido de pertenencia que se genera ahí como relación es mucho más fuerte de lo que nosotros hoy en día podemos conocer. O sea, que alguien en el trabajo te diga, yo soy tu dueño y haces lo que yo quiera, ¿qué hace uno? Se va, po. Uno no lo aguanta eso. Entonces, pero fíjense acá, ¿no? Comenzó a mirar con desprecio ¿a quién? A su dueña. Veamos esta versión acá, después continúa. Tú tienes, entonces a Sarai le dijo a Abraham, esta es la parte más simpática de la historia, ¿eh? Porque fíjense lo que le dice Sarai a Abraham, después de todo lo que estudiamos. Le dice, tú tienes la culpa. Entonces, hermanos míos, aunque ustedes le hagan caso a su mujer en lo que ella le mande, tengan cuidado, la represalia igual viene. Es bíblico, aquí está. Entonces, ¿qué le dice Sarai? Le dice, tú tienes la culpa. Pues si lo estamos leyendo, pues yo no estoy inventando. Dice, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Entonces aquí Sarai se pone en la posición de víctima y trata de decir, bueno, aquí decide, porque aquí a ver, que sea Dios, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Si eres tú o soy yo. Si yo soy la culpable por haberte dado a mi esclava, o tú eres culpable por haberla dejado embarazada. Un diálogo bien interesante, ¿eh? Que yo no me voy a meter ahí porque esas son peleas de matrimonio y a mí no me gusta meterme en peleas de otros matrimonios. Pero fíjense el argumento que saca Sarai, ¿no? Yo creo que Sarai aquí estaba arrepentida. Se ha arrepentido de al ver de que su esclava sí pudo quedar embarazada. Entonces queda claro que el problema no era Abraham. Queda muy claro ahí que el problema era Sarai, físicamente, biológicamente. Entonces, Sarai aquí, después de ver esto, se sentía muy mal. Recuerden, insisto, el poder tener hijos era algo de honor y no tenerlo era por lo contrario, un deshonor. Entonces, el versículo 6 dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, haz en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces Abraham le dice, mira, aquí está tu sierva, tú haz lo que tú quieras, yo no tengo, Abraham ahí se desentiende, no es malo a veces desentenderse de los problemas, por lo que estoy viendo, se desentiende del problema y le dice a Sarai, bueno, haz como tú quieras. Y fíjense lo que está marcado en verde, dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Claro, la de haber empezado a hostigar, a presionar, a molestar, a tratar mal. No sé si la golpeaba, lo desconozco, pero dice aquí, como Sarai la afligía, de haber sido tanto que por algo ella huyó de su presencia. Y al huir, dice, versículo 7, allí, junto a un manantial que está en el camino, en la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Versículo 9. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Fíjense lo que dice aquí. El ángel dice, regresa, vuélvete y obedécela en todo. O sea, no te voy a dejar que te vayas. Estaba embarazada, todavía no nacía ella, su hijo. Estaba embarazada y le dice, vuelve. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. A ella también le dio una promesa. Y fíjense que esta promesa de descendencia que se le había dado a Abraham, acá se la dan a esta egipcia. Y fíjense qué interesante, hermanos. Dios prometió dos grandes naciones, una a Abraham y otra a Agar, una esclava egipcia. ¿Se dan cuenta de eso? Las bendiciones no solamente y las promesas no solamente eran para el pueblo de Israel. Aquí es para la esclava, la egipcia, Agar. Y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Prácticamente lo mismo, ¿no? Innumerable. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo lo iba a llamar? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Versículo 12, será un hombre indómito, como asno salvaje. Es decir,
como dicen, un azote, que le dicen a los niños, no, este niño es un azote, o niño hiperkinético cuando son chiquititos, pero acá dice, ¿no? Será un hombre indómito, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él. No iba a ser un hombre pacífico, no iba a ser un hombre con paz y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Entonces, hermanos, aquí vemos de que Jehová le está diciendo a Sarai, yo te voy a dar vas a tener el hijo, y ese hijo será una descendencia tan grande que no va a poder ser contada, pero a diferencia de la promesa de Abraham de que el pueblo iba a ser llevado cautivo por 400 años, acá le dice, este va a ser indómito como asno salvaje y va a luchar contra todos sus hermanos. Eh, Versículo 13, como el Señor le había hablado, Agar le puso el nombre, por nombre, el Dios que me ve, pues decía, ahora he visto el que me ve. Le puso el nombre al lugar, ¿ya? Y versículo 14, también por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Este pozo está entre Cades y Bered. Así le pusieron el nombre porque Dios me ve. Versículo 16 ahora, o 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Volvió Agar, obedeció tal cual como le dijo el ángel, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Probablemente Agar le dijo a Abraham que ese nombre se lo había dado el ángel. Por algo Abraham le puso ese nombre, ¿no? 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Entonces, volvemos a este slide, a esta imagen. Habíamos leído ¿no? Génesis 12, 2, 3, que la promesa se la habían dado cuando tenía 75 años. Y recién llega a tener un hijo por medio de la esclava egipcia, y su nombre era Ismael, y era Abraham de edad de 86 años. Entonces han pasado 75, 85, 11 años. Han pasado 11 años. La promesa de Dios todavía no se cumple, pero aquí Abraham y Sarai trataron de arreglar la promesa de Dios mirando con ojos humanos, y el resultado fue que nació Ismael. Y Jehová le dio una promesa a Agar de que Ismael también iba a ser una gran nación. ¿Cuál es la gran diferencia entre la promesa a Abraham y la promesa a Agar? La igualdad está claro, grandes naciones. ¿Cuál es la diferencia? Una trae la bendición espiritual para toda la humanidad, la otra no. ¿Ya? Entonces, ustedes que son lectores occidentales de la Biblia, que hemos comprendido lo que hemos leído, nos encontramos con que, por lo tanto, hay dos hijos y dos promesas. Sí, Ismael también tiene una promesa. Así como después la va a tener Isaac, pero Ismael también tiene una promesa. Y son dos hijos ahora. Abraham tiene dos hijos, y cada uno de ellos recibió una promesa similar, una gran nación. Insisto, uno tiene la promesa espiritual, el otro no. Entonces, dos hijos, dos promesas. Y aquí, como diría un buen amigo mío, nos fuimos a la B, nos fuimos a la segunda división. Porque claro, aquí nace todo un mundo de conflictos, en donde Abraham, a través de Sarai, perdón, primero Abraham, a través de Agar, tiene Ismael. Entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿y quién es el primogénito de Abraham? Estamos claros, ¿no? Que el primero que nació fue Ismael. Entonces, al ser el primogénito, ¿cuál es la costumbre antigua de los judíos de esa época? Que el que recibía las herencias era el primogénito. Pasa que después Dios dice, no, la herencia no viene por acá. ¿Por qué? Porque aquí había metida una esclava egipcia, que era Agar. Y de Ismael viene, ¿qué cosa después? El Islam. Entonces, ¿fue o no fue una promesa cumplida de una gran nación?
Sí, porque son hartos. Son muchos, muchísimos. Y Sarai tiene a Isaac después, pero después. Isaac es el segundo hijo nacido de parte de Abraham. Pero ¿quién da la promesa del Salvador, de que serán benditas todas las naciones? A través del judaísmo, y de ahí viene después Cristo y nace el cristianismo. Entonces Abraham tenía 86 años. Tuvo su hijo con Agar, llamado Ismael, que significa yo soy yo. Después 14 años más tarde, recién, Sarai o Sara tuvo Isaac. Tenían 14 años de diferencia. Ismael era el hijo mayor. Dios, en su misericordia, prometió a Ismael le prometió que sería fructífero como el padre de 12 príncipes y una gran nación. Eso lo vamos a ver más adelante, Génesis 17 y 18. Su descendencia árabe serían de un carácter fiero, salvaje, y que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. ¿Acaso estos amigos musulmanes de Arabia no son un poquito carroñeros, peleadores? La historia así lo muestra. Dios prometió a Abraham darle a los descendientes de Isaac y no a los descendientes de Ismael la tierra de Canaán como posesión. Entonces la promesa, sabemos, aquí yo me estoy adelantando, ¿no? Porque ustedes ya conocen la historia que viene más adelante. La promesa se la dio Isaac. Y le dijo, ¿no? Abraham le dijo, no, la promesa no va a ser sobre Ismael, la promesa va a ser sobre Isaac. ¿Ya? Y a Ismael, dice, Dios le permitió ocupar otras tierras a Ismael. Eso está en Génesis 25. Génesis 25, vemos que a Ismael le dice, te autorizo a que ocupes otras tierras. Génesis 17, 21, ¿qué es lo que dice? Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, con el segundo, el menor, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Entonces, este versículo claramente identifica cuál es el heredero. Pero ¿qué pasa? Vamos tratando de entender algo aquí. Porque yo, hermanos, no soy erudito ni conocedor a fondo de estos temas. Así que si alguien me puede decir que no estoy muy en lo correcto, discúlpenme, pero yo hice mi investigación por Google, traté de entender y voy a explicar lo que entendí. ¿Ya? Y hay muchas otras cosas que pueden faltar. Porque la pregunta del millón es, bueno, ¿qué es lo que es el Islam? ¿Qué es lo que es el islamismo? ¿Qué es lo que es el islamista? ¿Qué es lo que es el musulmán? ¿Qué es lo que es el árabe? Y a veces nos suenan todo parecido, pero no son lo mismo. Y es como cuando, poniéndolo como ejemplo, es como cuando hablamos de, no, los chinos. Pero en realidad están, y no diferenciamos, a veces nos cuesta mucho entre el que es chino realmente de China, el que es coreano del norte, del sur, el que es de Japón, el que es de... eh, ah, donde fue la guerra en el 70 del... donde es Rambo, los vietnamitas, Vietnamita. los vietnamitas, de Kuwait, y todas esas zonas no las diferenciamos bien, nos cuesta. Y yo creo que acá a veces nos pasa lo mismo entre el Islam y el islamismo y nos cuesta entenderlo. Entonces, para tratar de entenderlo, yo traje aquí un listado de sinónimos, de explicación de qué es lo que es qué, para poder entender. Entonces, fíjense lo que ocurrió con, e insisto, con el ojo humano con el que actuó Sarai con Abraham. Actuaron con el ojo humano y estas fueron las consecuencias, hermanos. Fíjense, Islam. ¿Qué es lo que es el Islam? Es la religión. El Islam es la religión y es monoteísta, un solo Dios, Alá. El Islam es la religión practicada por ¿quiénes? Por los musulmanes. Por lo tanto, el Islam es la religión y el que practica esa religión es llamado musulmán. Similar a los días de hoy el Islam es como si fuera el Evangelio. Y los que practican el Evangelio son llamados, no son llamados evangelistas, son llamados cristianos, los que practicamos el Evangelio, ¿cierto?
Entonces, esa es la relación. El Islam es la religión y musulmanes son las personas que practican esa religión del Islam. El islamismo tiene dos opciones de significado. ¿Cuál es el que más se ocupa? El segundo, que es la ideología que subyace al fundamento islámico. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Me estáis dando un trabalengua. Bueno, vamos a ver lo que es islamista. Viene de ahí. Islamista es una persona partidaria del integrismo musulmán. ¿Qué es lo que es musulmán? Persona que practica el Islam. Entonces, ¿qué es lo que es un islamista? Es una persona que aboga para que todas las personas que practican la religión del Islam y que son musulmanes estén regidos todos bajo una misma ley, anteponiendo la ley del Islam por sobre las leyes civiles. ¿Por qué? Porque los musulmanes están distribuidos por toda la parte norte de África y por el lado de Arabia Saudita. De ahí vienen los árabes. Entonces, toda esa zona son muchos países. Entonces, los islamistas tratan de juntar a todas las naciones como un solo país. Es como tratar de hacer una comunidad europea, que eran varios países, tratar de unificarlos bajo un mismo control. Eso es lo que trata de hacer un islamista. Y los yihadistas, que están aquí, como decía, estos son los brígidos. Porque los yihadistas son los que creen en la violencia para, para promulgar el Islam. ¿Ya? Ellos creen y apoyan lo que son la Guerra Santa, similar a los de las cruzadas, por ejemplo, lo más cercano que nosotros tenemos, no siendo católicos, pero lo más cercano que nosotros vemos por este lado fueron las cruzadas, en donde con la guerra trataban de imponer una doctrina religiosa. Entonces, por eso los yihadistas son los que están dispuestos a matar, morir o como sea, en pro de eh, respetar, promover a lo que ellos llaman Alá. ¿Ya? Entonces, por eso estos términos a veces nos pueden confundir, pero hay que tener claro que el musulmán es similar a nuestros días el cristiano, el que practica la religión del Islam. Y el Islam es la religión, similar a nosotros hoy en día como el Evangelio. Y los islamistas son los que les gustaría que todos los cristianos estuviéramos reunidos en una sola iglesia y todos en un mismo país, tratando de verlo así como un comparativo, ¿no? Y los yihadistas son los que están dispuestos a ir a matar a otro que no piense igual que tú. ¿Qué ocurrió hace, cuánto fue? ¿Una semana, a lo mejor? No más que eso. A un profesor en París le cortaron la cabeza, lo mataron, porque había mostrado en su clase sobre lo que es la expresión, la libertad de expresión en los medios, había mostrado las fotos del Jacques de donde habían figuras representativas de Mahoma, obviamente denigrando a Mahoma según los yihadistas. Entonces los yihadistas fueron los que averiguaron quién era ese profesor, lo esperaron a la salida, le pagaron unas monedas a uno de los muchachos para que le dijera cuál era, se lo identificaran, y le cortaron la cabeza en París hace una semana, más o menos. No más que eso, fue como hace una semana. De hecho, todavía está apareciendo este tema en las noticias. Entonces, esos son los grupos que están dispuestos a ir a matar, los yihadistas. Entonces, no confundir con los musulmanes, porque los musulmanes son los que siguen la religión del Islam. ¿Ya? Y aquí me falta un término, los árabes. ¿Quiénes son los árabes? Bueno, toda la parte de Saudi Arabia, Arabia Saudita, que vivían en esa zona también, y que también son musulmanes. Es más, es como decir, los cristianos son los musulmanes y los chilenos son los de Arabia Saudita, porque viven en una región, en un territorio físico. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, ¿cuál es el punto de vista islámico? ¿Ya? Ah, sea de paso, esta es la clásica foto en el mes de Ramadán, si es que no me equivoco que era, en donde ellos aquí empiezan a girar y adoran a este gran cubo negro, ¿ya? Que está ahí al medio, que esto está en la Meca.
¿ya? En donde supuestamente cada musulmán debe ir por lo menos una vez en la vida a la Meca. Entonces, ¿cuál es el punto de vista islámico? ¿Por qué ellos tienen este tema, no? Ellos piensan que los textos de la Biblia y la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, dicen que han sido adulterados. Entonces ellos dicen de que aquí le cambiaron los textos, y dice que cuando en la escritura dice que toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, ellos dicen que realmente debía haber dicho Ismael, y que los versículos están adulterados porque según ellos Isaac aún no había nacido. Además agregan en Génesis 16:3 que dice que tomó Sara, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y se la dio por mujer a su marido Abraham. ¿Se acuerdan que les dije tomen atención en eso? Entonces, ¿qué dicen? Bueno, Agar era una segunda esposa. ¿Y dentro de los musulmanes hay algún problema en tener dos esposas? Yo estuve averiguando y traté de hacer mi tarea lo mejor posible, y Mahoma, que es el... Ah, ojo, el Islam, todo el Islam sigue, y Mahoma está ahí por el año 490, 480 de nuestra era, aparece Mahoma. Y ellos tienen a Mahoma como nosotros tenemos a Cristo. Para ellos Mahoma es el profeta que habló con Dios y el último profeta, y para nosotros la historia de las profecías termina con Cristo y los apóstoles. Entonces, esos son los paralelos, pero la diferencia es que Mahoma es el error del año 400 de nuestra era, más tirado al 480, 490, por ahí parte. Entonces dice, si el matrimonio era legal, lo que alegan los islámicos, dicen, si el matrimonio era legal, los hijos no podían ser ilegales. Si el matrimonio era legal, entonces los hijos también son legales. ¿Ya? Y además dicen, un matrimonio entre dos extranjeros, un caldeo Abraham y una egipcia Agar, era más legal que un matrimonio entre un hombre y su propia media hermana. Interesante, ¿eh? Recuerden que Sarai era media hermana con Abraham. Entonces, ellos dicen, oye, a ver, era mejor matrimonio, dicen, con alguien totalmente nada que ver con tu familia, que con alguien que fuera tu media hermana. ¿Ya? Y dice acá, la tradición musulmana menciona que de Ismael nació el nombre de Islam. Eso no es bíblico, es de la tradición de ellos. Entonces, porque, sea una cosa, después de aquí hay unas pequeñas referencias solamente a esto en el Nuevo Testamento, porque no se habla más de ellos, no es tema en la Escritura. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí no viene la promesa. La Biblia está escrita para seguir la promesa y llegar a Jesús. Todo lo que está escrito en la Biblia es para conducirnos a Jesús. Esto no nos conduce a Jesús, por eso después no se habla más de ellos. Entonces también alegan que la ley mosaica, el derecho alegan que la ley mosaica asigna claramente el derecho de uno de los hijos sobre el otro, en este caso Isaac, sobre Ismael. ¿Por qué? Porque fue el primero que nació. Y Deuteronomio no lo voy a leer, es muy largo, y después dice, porque me fijé que la hora ha avanzado, después dicen que el hijo de la promesa, el primogénito, es Ismael, de quien más adelante vino el profeta Mahoma, quien para el Islam es el último profeta y el sello de los profetas. Y Mahoma tuvo 14 mujeres, contadas, ¿ya? Ese sí que tenía mujeres, tenía 14 mujeres contadas. Entonces para ellos, que Abraham hubiese tenido 2 mujeres, no es problema, no es tema. Obviamente, ¿cuál es el punto de vista judío? Bueno, sabemos, ¿no?, de que el punto de vista judío es el mismo punto de vista de nosotros, que comprendemos que Dios le dijo, dice, ciertamente Sarai, le dijo Dios a Abraham, dijo, ciertamente Sarai, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, Dios le dice a Abraham, en cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar, y mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo, el año que viene.
y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces, este versículo para los judíos y para nosotros está claro, ¿no? Que el pacto es con Isaac, con el segundo hijo, no con el primero que fue Ismael. Ah, ¿me esperan? ¿Puedo seguir 5 minutos más? A ver si logro más o menos cerrar la idea, no hay problema, 5 minutos. Discúlpenme. Eh, Gálatas 4. Miren qué entretenido este versículo aquí, en Gálatas 4, del 21 al 31. Gálatas 4, 21 al 31. Miren lo que dice. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, refiriéndose a la ley mosaica, ¿no? Aquí le está hablando Pablo, ¿no? A ellos le dice, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿De quiénes se creían los judíos que eran herederos? De la libre. Los judíos decían, yo soy heredero de la libre. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Ya? La esclava Agar nació por la carne, es decir, solamente sexo. En cambio, la de la libre, Sarai, fue por la promesa que Dios les dio. 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Miren qué interesante. Estas mujeres dicen que son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces, para los judíos, a ver, ¿de dónde proviene este pacto? ¿De qué monte? Del monte Sinaí. ¿Ya? ¿Y qué dice? El cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, de la egipcia. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que se pelean por Jerusalén? Porque aquí dice que el pacto fue dado a Ismael en el monte Sinaí. Proviene del monte Sinaí. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Aquí hace alusión a los árabes. Agar es el monte Sinaí. ¿Dónde? En Arabia. Y corresponde a qué? A la Jerusalén actual. ¿Dónde está el monte Sinaí? Corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cómo se llamaba en ese tiempo esa tierra? Arabia. Pues esta, y aquí le pega el golpe a los judíos, porque los judíos se sentían libres, herederos de Ismael y por el lado de Abraham, por Sarai, la libre. Y aquí le dice, pues esta, ¿quién? Agar, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, les dice, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Perfecto, aquí nos viene a enrolar, dice. Y le dijo, fíjate, ya le había dicho que los de Agar estaban en Jerusalén, en Arabia, en el monte en Jerusalén. Y ahora el versículo 28 dice, así que, hermanos, nosotros somos como Isaac. Somos hijos de la promesa. Ah, somos hijos de la promesa, somos del lado bueno. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Ismael perseguía a Isaac porque no se llevaban bien, tenían su rivalidad. Versículo 30. Más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso está en Génesis, después más adelante lo vamos a ver. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué le había dicho antes? Ellos que se sentían tan orgullosos de Jerusalén, a los judíos que se sentían tan contentos de tener a Jerusalén como su capital, su centro religioso, les dijo 25, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Elegantemente le dijo a los judíos, ustedes siguen todavía pegados
y están pareciéndose más a los hijos de Agar, y que están en Jerusalén, y son hijos de la esclavitud. Y acá le dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Por qué? Porque estamos esperando otras promesas distintas. ¿Dónde están las naciones musulmanas? Génesis 25-18 encontramos el último párrafo, ¿no? Y ustedes lo pueden leer ahí, pero aquí es todo este sector. Todo este sector es donde se fueron esparciendo. Y acá donde está Arabia Saudita, acá está hoy en día lo que es Israel, Palestina, depende de quién lo diga, ¿ya? Y acá está en esta estrellita roja, es donde está la Meca, donde tienen que ir los musulmanes, en ese lugar donde hacen sus giros. Todas estas naciones, si se dan cuenta, tienen un distinto orden político, son distintos países. Por eso que están los islamistas, que les gustaría que todos estuvieran bajo el mismo régimen del Islam. Todas las naciones practicaran las mismas reglas y normas. De ahí se entienden un poco más las palabras, que a veces parecen un poquito de trabalenguas para nosotros. ¿Qué más? Toda la descendencia de Ismael se empezó a colocar en estos lugares. Recuerden que después Agar se devuelve a Egipto y de aquí se empiezan a derivar. El último profeta en el cual ellos dicen que desciende el Islam es acá, parte por acá, por estos sectores. Hay un sector que se llamaba Macedonia. ¿En Macedonia o no? Me entró la duda. Pero aquí hay otro pueblo en donde también Mahoma hizo muchas revelaciones. Y todas las revelaciones de Mahoma, insisto, que son cerca del año 400, entre 490, 400, año 500 de nuestra era, eran escritos que la gente iba tomando nota, y después, más adelante, empiezan a ordenar todo eso y conforman lo que llaman el Corán, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver de que todo este tema se termina recién en el Corán cerca del año 500 y 600 de nuestra era. Y aquí viene un tema que son los árabes. Los árabes y toda esta tierra de Jordania, en todo este sector, uno ahí trata de entender que hoy en día coexisten o tratan de coexistir tres religiones monoteístas: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Por eso que esa zona es tan conflictiva. El monte, esta foto donde está aquí, este lugar, que está esta cúpula característica, esto es Jerusalén. Aquí es donde se dice, según los judíos, obviamente, yo les tengo que creer, yo creo que sí, donde estaba el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido, recuerden, 2 veces. Fue destruido la primera vez, después volvieron los cristianos de vuelta o sea, los judíos volvieron de Babilonia a reconstruirlo, ¿ya? Y después nuevamente destruido en el año 70, cuando ellos empiezan a rebelar contra Roma. Vinieron los romanos, destruyeron todo y se acabó. Y lo único que quedó histórico del antiguo templo de Salomón es el llamado Muro de los Lamentos. Es lo único que queda como histórico, que dicen que es el original, ¿ya? Y los árabes, siendo musulmanes, invadieron después de los años 600, 700, 800 de nuestra era, invaden Jerusalén. Está el tema de Mahoma, y aquí está la roca de Sión, justo debajo de la cúpula, y en donde dicen que Mahoma tomó la revelación de parte de, voy a decir, Alá, que es como le llaman ellos, ¿ya? Y por eso los musulmanes, en este lugar donde el templo estaba destruido, construyen este edificio que ustedes ven ahí en la foto, y que es el clásico de las fotos de Jerusalén. Y construyen este edificio, y para ellos es santo, porque es el lugar en donde se guarda, el lugar en donde Mahoma recibió la revelación de Dios, según ellos, obviamente, ¿ya? Entonces ustedes verán de que ese lugar los judíos lo quieren tomar para derribarlo y construir un nuevo templo de Salomón. Entonces estamos con una lucha religiosa de dos pueblos que quieren el mismo lugar, el mismo pedazo de tierra,
sin contar a los cristianos que quieren decir que aquí estuvo Jesús. Entonces, de ahí viene que, y me faltó haber agregado, pero bueno, de ahí viene que hoy en día en Israel tiene dos nombres, por decirlo así, Israel o Palestina. Israel es el lado que está ocupado. De hecho, Jerusalén tiene un muro, así como era el muro de Berlín. Hoy en día Jerusalén tiene un muro, aproximadamente 10 metros de alto el muro. Tiene un muro que separa a Jerusalén en dos, y un lado es donde viven los judíos, llamados israelitas, y al otro lado viven los árabes musulmanes, ¿ya? Que ellos llaman a la tierra Palestina. Por eso a veces también se nos enreda entre los palestinos y los israelitas. Y de ahí viene la implicación cuando hace un año o 2 años atrás, Trump dijo que Jerusalén era la capital de Israel, del lado de los judíos, poniendo en cólera a los otros lados del árabe que dicen, oye, pero si yo tengo aquí mi templo y esta es mi tierra, porque yo vengo de Ismael, el que recibió la promesa. Entonces, ese es el fin de la historia. No ha terminado, sigue, busquen en YouTube, hay mucha información, videos entretenidos, bien hechos, bien documentados. Hay mucho más, yo no soy experto político, hermanos, pero tratando de mostrarles de que qué pasó con la promesa que se le dio a Ismael. Pasó harto. Cuando le dijo que iba a ser una gran nación, ahí está, los musulmanes. ¿Quiénes son los musulmanes? Los que practican la religión del Islam. ¿De dónde vienen, según ellos, el nombre del Islam? De Ismael. ¿Son todos violentos? No. ¿Quiénes son los violentos? Los yihadistas. ¿Y quiénes son los árabes? Los que viven en esta zona, Arabia Saudita.